Buen día, en este video vamos a analizar lo que son fuerzas de reacción, pero esta vez para la fuerza de reacción del tipo fricción. Entonces ya habíamos analizado previamente sobre fuerzas de reacción. Habíamos analizado el caso de un ejemplo de una caja que se encuentra en una superficie. Si nosotros tenemos esta caja, pues habíamos señalado que esta caja pues va a ejercer un peso sobre la superficie, el cual era equivalente al producto de la masa por la gravedad, como lo podemos observar aquí. Y en respuesta a este peso, la superficie iba a generar una fuerza que es la que conocemos como fuerza normal, con la finalidad de mantener a esa caja sobre la superficie y que ésta no cayera. En medida de la fuerza de acción, que en este caso era el peso, pues nosotros íbamos a ir generando una fuerza de reacción que era la normal. Y habíamos mencionado algunas características sobre la normal. Habíamos señalado que esta solamente va a existir mientras exista una fuerza de acción y que esta iba a presentar un ángulo de 90 grados con respecto a la superficie en la que se encontrara, es decir, iba a formar un ángulo, iba a ser ortogonal a la superficie sobre la cual estuviéramos analizando el problema. Esta vez vamos a trabajar con otra fuerza de reacción, decíamos la fuerza de fricción. Para esto vamos a considerar que se está aplicando una fuerza, la cual yo voy a considerar llamarla fuerza T, sobre esta misma caja. Al aplicar esta fuerza, nuestra experiencia nos dice que al jalar un objeto o al empujar un objeto, pues normalmente no es tan sencillo desplazarlo, dependiendo de qué tan grande sea su masa, qué tan pesado esté el objeto. Y normalmente al desplazarlo nosotros podemos notar una vibración en el desplazamiento e incluso un ruido característico del desplazamiento, ¿no? Bueno, pues estas vibraciones y este ruido que nosotros escuchamos se debe a que aunque nosotros veamos la superficie, el suelo o el vitropiso o el cristal o el hielo, dependiendo de qué superficie estemos analizando, aunque nosotros la veamos lisa, en realidad esta y el objeto que nosotros desplazamos, pues en realidad presentan rugosidades, ya sean pequeñas o grandes, dependiendo de los materiales de los que estén hechos, y estas rugosidades, estas imperfecciones que presentan, pues va a permitir que se vayan como anclando, que se vayan deteniendo y vayan encajando una con la otra, impidiendo que el objeto se mueva libremente. A esta fuerza de reacción que se va a generar al momento de intentar desplazar al objeto se le conoce como fricción. Esta fuerza de fricción también tiene su ecuación ya definida, la cual nos señala que la fuerza de fricción es igual a la letra mu del alfabeto griego por la normal, donde esta mu es el coeficiente de fricción, es decir, es una medida, un parámetro de qué tanto va a dificultarse el desplazamiento de un objeto sobre una superficie. Esta medida, este coeficiente, pues depende de los materiales que estén involucrados en este desplazamiento. En este caso influyen ambos materiales porque comentábamos la superficie de ambos, tanto del objeto que estamos desplazando como la superficie sobre la cual lo desplazamos, presentan rugosidades diferentes dependiendo de su composición. Entonces, si cambia el objeto o cambia la superficie, va a cambiar seguramente el coeficiente de fricción. Ahora bien, esta fuerza de fricción tiene un conjunto tiene una serie de características, particularmente nos interesan dos características que no hay que perder de vista. La primera es que la fuerza de fricción siempre tiene que ser paralela a la superficie sobre la cual se está desplazando o se está intentando desplazar el objeto a analizar. Es decir, si mi superficie es horizontal, mi fuerza de fricción también tiene que ser horizontal. Y la otra es que la fuerza de fricción tiene que ir siempre en sentido opuesto al desplazamiento que se está realizando o que se está intentando realizar. Por ejemplo, aquí la caja, nosotros la estamos jalando con una fuerza T al lado derecho, por lo tanto, la caja intentaría desplazarse hacia el lado derecho debido a esta fuerza.
Por lo tanto, la fuerza de fricción va a ir opuesta a este desplazamiento, es decir, si la caja tiende a desplazarse a la derecha, entonces la fuerza de fricción va a ir hacia el lado izquierdo para intentar que ésta no se desplace. Entonces, nunca hay que perder de vista estas dos características. Fuerza de fricción es paralela a la superficie y debe de ser en sentido opuesto al desplazamiento que se presentaría en el objeto. De tal manera que si nosotros tenemos un plano inclinado, y en este plano inclinado, por ejemplo, esta caja está desplazándose hacia abajo, entonces la fuerza de fricción será aquella fuerza que se oponga a ese desplazamiento, es decir, tendría que ir también inclinado, pero en sentido opuesto al desplazamiento que presentaría el objeto. En el siguiente ejemplo, pues tenemos una superficie completamente vertical, la normal sería completamente horizontal, por lo que ya habíamos visto previamente, y bueno, la caja por el propio peso intentaría caer, intentaría desplazarse hacia abajo, y por lo tanto la fricción que nosotros observaríamos con la superficie, pues sería paralela a esta, es decir, es vertical, pero en sentido opuesto. Si el objeto va a intentar caer, entonces la fuerza de fricción va a intentar que no caiga este objeto. Ahora bien, en cuanto a los coeficientes de fricción, tenemos dos tipos, que son dos situaciones en las cuales se va a presentar la fricción. La primera es un coeficiente de fricción estático, el cual lo vamos a representar con la letra μ con un subíndice S, y el segundo es el coeficiente de fricción cinético, que lo vamos a representar con la letra μ subíndice K. ¿Cuándo aplica o cuándo se requiere uno y cuándo se requiere el otro? Para el caso del coeficiente de fricción estático, vamos a ver que se va a presentar de tal forma que la fricción va a impedir el movimiento del objeto. Entonces, el coeficiente de fricción estático, lo vamos a observar nosotros cuando al aplicar una fuerza sobre un objeto no logremos moverlo. Por ejemplo, hay un autobús parado y yo llego y le aplico una fuerza, no logro mover el autobús y no lo logro mover porque hay una fuerza de fricción que me lo está impidiendo, suponiendo que no hay ningún otro fenómeno ahí involucrado. En este caso, el coeficiente de fricción que estaríamos analizando sería un coeficiente de fricción estático. Lo mismo puede ser si nosotros tenemos una caja grande y yo a la caja le aplico una fuerza pequeña que no logra moverla, entonces estaría hablando de que tengo que utilizar un coeficiente de fricción estático porque el objeto no se mueve en lo absoluto. En este caso, nosotros observaríamos que en este objeto, si aplicamos una fuerza con una magnitud cualquiera, lo que obtendríamos de respuesta es una fuerza de fricción con la misma magnitud y en sentido opuesto. Es decir, esta fuerza de fricción va a anular a nuestra fuerza que estamos aplicando. Este sería como el límite que va a soportar nuestro objeto sin que se pueda mover. Ahora, si nosotros estamos aplicando una fuerza suficiente para lograr que el objeto se mueva, entonces estaríamos hablando de que se está trabajando con un coeficiente de fricción cinético. En este caso, la fricción no detiene al objeto por completo. En este caso, la fricción solamente va a frenar al objeto, va a intentar disminuir su velocidad. Lo que vamos a obtener como resultado es que el objeto sí va a estar en movimiento, pudiendo encontrarse en un movimiento con una velocidad constante o pudiendo encontrarse en un movimiento con una aceleración constante si la fuerza es suficiente para lograr esta situación. En este caso nosotros vamos a tener el objeto y al aplicarle una fuerza vamos a observar que el objeto se estaría desplazando en esta dirección de la fuerza y la fricción pues va a ser o va a intentar frenar este objeto. Podemos observar que en este caso la fricción pues no es de la misma magnitud que la fuerza, entonces normalmente si las dos fuerzas fueran iguales, la fuerza de fricción y la fuerza con la que estamos aplicando, sería un movimiento, o sea, sí estaría en movimiento la caja, pero a velocidad constante. En este caso, nosotros proponemos como ejemplo una situación en la que la fuerza es mucho más grande que la fuerza de fricción y por lo tanto el objeto está en movimiento, pero
se encuentra en movimiento con una aceleración constante debido a la segunda ley de Newton. Y la fuerza de fricción solamente va a intentar frenarlo, va a intentar disminuir el efecto de la fuerza con la que estamos jalando o empujando la caja. Muy bien, ahora vamos a analizar esto que acabamos de mencionar en un archivo de GeoGebra para poder observar cuál es el efecto que tienen estas fuerzas de fricción, tanto cuando está en condición estática como cuando está en condición dinámica. Cuando nosotros tenemos una fuerza pequeña, lo que va a suceder es que la caja o el objeto no lo vamos a lograr mover. Por ejemplo, en este caso tenemos la caja sobre una superficie. Entonces yo empiezo a aplicar una fuerza, y al aplicar una fuerza F, que es el vector azul, hacia el lado derecho, pues la caja, o mejor dicho, la intersección de la caja o el objeto con la superficie, pues va a tener una fuerza de fricción equivalente a esta para que no se pueda mover. Entonces yo tendría que ir incrementando mi fuerza para intentar romper esta fuerza de fricción, intentar superar esta fuerza de fricción. Yo tendría que seguir aumentando la fuerza. Podemos observar cómo la fuerza y la fuerza de fricción son exactamente iguales, por lo tanto la caja no se va a mover todavía. Seguimos creciendo la fuerza, aumentando la fuerza. Va a llegar un punto, en este caso yo lo programé a 30, va a llegar un punto en el cual al alcanzar esta fuerza, pues las dos estarían siendo equivalentes. Una vez que logremos superar esta fuerza límite, en este caso yo propuse que la fuerza límite fuera de 30, entonces en cuanto la superemos, en automático la caja se va a poder empezar a mover, que sería aquí en 30.1. Y eso se logra porque el coeficiente de fricción cambia de ser estático a ser un coeficiente dinámico. Es decir, la fuerza de fricción tiene un límite que está dado por el coeficiente de fricción estático. Entonces, si nosotros empezamos a aumentar la fuerza de fricción va a aumentar hasta que llegue a su límite, que es con el coeficiente de fricción estático. Si nosotros superamos esa fuerza, entonces el objeto se mueve y entonces ya no es coeficiente de fricción estático, es un coeficiente de fricción dinámico. Y sucede algo que hay que considerar. El coeficiente de fricción dinámico de un objeto siempre, de una intersección superficie-objeto, siempre va a ser menor que el coeficiente de fricción estático. Es decir, cuesta menos se requiere menor fuerza para que un objeto en movimiento continúe en movimiento que para comenzar a mover un objeto. Y esto lo podemos ver en nuestra vida cotidiana. Yo estoy empujando un mueble pesado en mi casa. Para empezar a moverlo normalmente requiero mucha fuerza. Una vez que logro empezar a desplazarlo, es un poco más sencillo continuar moviéndolo. Ya no es tan cansado continuar moviéndolo. Esto es porque el coeficiente de fricción dinámico pues propiamente es más bajo, y entonces eso me permite desplazar más fácilmente el objeto. Entonces en este caso, una vez que la fuerza ya es mayor que la fuerza de fricción, nosotros podemos comenzar a analizar el movimiento de esta caja, ¿sale? Que sería el movimiento con una aceleración constante. Es decir, veríamos cómo conforme vaya pasando el tiempo, la caja va a adquirir una mayor velocidad, o el objeto va a adquirir una mayor velocidad. Muy bien, ahora vamos a analizar un ejemplo para aplicar la teoría que acabamos de analizar. En este problema nos pide que calculemos, nos pide, nos habla de una caja que tiene una masa de 40 kilogramos y se encuentra sobre una superficie con un coeficiente de fricción estático de 0.4 y un coeficiente de fricción cinético de 0.22. Es decir, si la caja sobre la superficie no se está moviendo, el coeficiente de fricción tiene un valor de 0.4, pero si la caja se está moviendo, entonces va a tener un coeficiente de fricción de 0.22. Nos señala aquí que se pretende mover la caja jalando una cuerda, como se muestra en la figura, con un ángulo de 20 grados con respecto a la horizontal. Y nos pide que considerando esta información, pues determinemos dos incisos. En el inciso A, la fuerza necesaria para comenzar a mover la caja,
es decir, cuánto es la fuerza mínima que yo requiero para romper, para superar esa fuerza de fricción debida al coeficiente estático y lograr que el objeto, en este caso la caja, comience a desplazarse. En el segundo inciso, en el inciso B, nos está solicitando calcular la aceleración de la caja cuando se está jalando la cuerda con una fuerza de 20 newtons. Entonces aquí hay un error en el texto, es cuando al jalar la cuerda con una fuerza de 200 newtons. Entonces el diagrama aquí nos lo dan, es una superficie, tenemos el objeto, se está jalando con una cuerda a 20 grados con respecto a la horizontal. Entonces vamos a hacer un análisis de las fuerzas involucradas. El objeto, por tener una masa de 40 kilogramos, pues va a presentar un peso. Entonces el peso va a ser la masa, 40 kilogramos, por la aceleración de la gravedad, que es menos 9.81 metros por segundo al cuadrado, dando un peso de menos 392.4 newtons. Vamos a tener una fuerza normal, que va a ser la fuerza de reacción que va a aplicar la superficie sobre la caja, para que ésta no caiga, debido a la fuerza de acción, es decir, debido al peso que está haciendo la caja sobre la superficie. Vamos a tener la cuerda a la cual se le va a aplicar una fuerza, a la cual yo voy a denominar fuerza T, y esta está con una inclinación de 20 grados con respecto a la horizontal. Y tenemos una fuerza de fricción que en este caso lo planteamos hacia el lado izquierdo, porque si yo jalo la caja hacia el lado derecho, pues esta va a intentar desplazarse a la derecha, y habíamos señalado que la fuerza de fricción tiene que ser paralela a la superficie y opuesta en un sentido opuesto a el desplazamiento o a la tendencia del desplazamiento del objeto. Una vez analizadas las fuerzas involucradas, podemos pasar a nuestro diagrama de cuerpo libre, en el cual nosotros estamos planteando todas las fuerzas que están ejerciéndose sobre la caja. Entonces aquí ya tenemos expresadas, y esto nos va a ayudar a posteriormente hacer un análisis en las sumatorias de fuerzas horizontales y verticales. Antes de pasar a ello, observamos que la fuerza T está con una inclinación, por lo tanto es conveniente analizar cómo va a ser la componente en X y cómo va a ser la componente en Y de esta fuerza. Para ello, pues nosotros planteamos un triángulo rectángulo en el cual estamos proponiendo que la componente horizontal es el cateto adyacente a los 20 grados que nos marca de inclinación, y la componente vertical vendría siendo el cateto opuesto a los 20 grados, de tal forma que la componente horizontal, que estamos denominando T sub X, va a ser igual a T coseno de 20, y la componente vertical, que estamos denominando T sub Y, sería igual a la fuerza T por el seno de 20 grados. En el caso de la fricción, habíamos señalado en la parte teórica que la fricción es igual a el coeficiente de fricción por la normal, donde el coeficiente de fricción pues va a depender si no está en movimiento o si está en movimiento la caja. Vamos con el inciso A. El inciso A nos pide calcular la fuerza necesaria para comenzar a mover la caja. Entonces, si nos dice que va a comenzar a mover la caja, eso implica que entonces la caja no está en movimiento, y si la caja no está en movimiento, estaríamos hablando que el coeficiente de fricción es el coeficiente de fricción estático, y el problema nos señala que el coeficiente de fricción estático es de 0.4. Ahora, si no hay movimiento, eso implica que la aceleración es igual a 0, porque el objeto no está desplazándose. Ahora, planteando la segunda ley de Newton, en dirección horizontal y vertical, y con ayuda de nuestro diagrama de cuerpo libre, nosotros vamos a plantear que la sumatoria de fuerzas horizontales es igual a la masa por la aceleración, pero en este caso decimos que no hay movimiento, la caja no se está desplazando. Si no se está desplazando, pues con mayor razón no va a presentar una aceleración. Entonces la aceleración es de 0, y 0 por la masa va a ser de 0. Entonces tenemos que la sumatoria de fuerzas horizontales es igual a 0, y fuerzas horizontales tenemos dos. Tenemos la fricción, que debido a la dirección en la cual se va a presentar esta fricción, por el desplazamiento que mencionábamos de la caja,
pues va a ir hacia el lado izquierdo y a esto le vamos a asignar un signo negativo. Por eso estamos planteando aquí menos la fricción. Y la componente en X que habíamos calculado de esta fuerza T, que sería la horizontal, que en este caso va hacia el lado derecho, va hacia X positivo, por eso lo planteamos como, como más T sub X. Y esto pues va a ser igual a 0. Sustituyendo tenemos que la fuerza de fricción es el coeficiente por la normal, donde el coeficiente es de 0.4 para la condición en la cual no se está moviendo la caja. Entonces la fuerza de fricción va a ser 0.4 por la normal. Y la componente en X de la fuerza, pues habíamos señalado previamente que es igual a nuestra fuerza T por el coseno de 20, como lo estamos expresando aquí. No podemos hacer más con esta expresión, ya que tenemos dos variables, la normal y la fuerza T que estamos aplicando. Entonces vamos a trabajar con la sumatoria de fuerzas en Y. Sumatoria de fuerzas en Y es igual a masa por la aceleración vertical. En este caso no hay una aceleración, no hay un desplazamiento vertical, por lo tanto este término va a ser igual a 0. Y tendríamos que la sumatoria de fuerzas debe de ser igual a 0. En cuanto a sumatoria de fuerzas verticales, nosotros tenemos tres fuerzas verticales. Tenemos la componente en Y de la fuerza T, esta que presentaba una inclinación de 20 grados. Entonces sería T sub Y, positiva, va hacia arriba. La normal, que también estamos planteando positiva porque va hacia arriba. Y el peso, que iría hacia abajo, por eso lo estamos planteando negativo, que de hecho ya lo habíamos calculado y sabemos que efectivamente es negativo. Nada más aquí vamos a hacer una aclaración para el siguiente punto. Nosotros aquí estamos acompañando la cuestión analítica, la cuestión de letras y números que estamos representando con una gráfica. En la gráfica yo estoy representando el vector del peso hacia abajo, entonces gráficamente yo ya estoy diciendo que es menos W. Entonces ya estoy diciendo que menos W es igual a menos 392.4 newtons. Acá yo ya no tengo una gráfica, entonces yo ya tengo que representar esta cuestión que gráficamente la estaba observando. Entonces por eso es necesario agregar este signo negativo. Pero cuando yo sustituyo W, debo de tener cuidado de no multiplicar este negativo con este negativo, porque en realidad los dos ya significan lo mismo. El vector hacia abajo con W significa menos W y lo voy a sustituir, ese vector con esa W lo voy a sustituir por menos 392, es decir, menos W lo voy a sustituir por menos 392, ¿sale? Nada más hay que tener cuidado con eso. Debe de seguir teniendo lógica la parte de la expresión matemática que estamos manejando. Aquí decíamos que el peso va hacia abajo, aquí seguimos diciendo que el peso va hacia abajo, va hacia el negativo en Y, ¿sale? La componente en Y de la fuerza T, ya habíamos señalado, es la fuerza T por el seno de 20, como lo tenemos aquí, T por el seno de 20. La normal todavía no podemos obtenerla, por lo tanto lo seguimos representando de la misma manera. De aquí vamos a buscar despejar la normal, entonces vamos a tener que la normal son los 392.4 newtons del peso, que era negativo, al momento que lo despejemos pues va a quedar positivo. Y al despejar T seno de 20, pues estaríamos restándoselo al 392.4 newtons. Entonces ahora ya tenemos cuánto vale N en función de la fuerza T, cuánto vale la normal en función de la fuerza T. Esto lo tendríamos que sustituir aquí en la ecuación de la sumatoria de fuerzas en X, por lo tanto sería menos 0.4 por la normal, donde la normal vale 392.4 newtons, menos T seno de 20, que es lo que tenemos escrito aquí, más T coseno de 20, más T coseno de 20 igual a 0, que era propiamente la ecuación que teníamos de la sumatoria de fuerzas horizontales. Ahora lo que tendríamos que hacer es terminar de calcular aquí, de resolver el valor de T, que es la única variable que queda en la expresión. Para ello pues hay que desarrollar el producto, menos 0.4 por 392.4 newtons, que nos da menos 156.96, menos 0.4 que va a multiplicar a menos T seno de 20, entonces propiamente con el producto de signos va a ser positivo, y 0.4 por el seno de 20 da como resultado 0.1368. Esto estaba multiplicando a T, más el coseno de 20, que son 0.1368.
9.397 que multiplica a t y va a ser igual a 0. Sumamos los valores de t, el 0.1368 más 0.9397 para dar un resultado de 1.0765t, es decir, ya sumamos los dos valores de t y el objetivo es despejarla, por lo tanto este menos 156.96 lo sumamos a ambos lados de la igualdad y vamos a obtener más 156.96 del lado derecho. Para despejarte, pues habría que dividir ambos lados de la igualdad entre 1.0765, como lo tenemos aquí, y al dividirlo obtenemos 145.81 newtons. Estos 145.81 newtons es la máxima fuerza que va a ejercer la fricción. Es decir, si yo ejerzo 100 newtons, la fuerza de fricción va a ejercer 100 newtons para detenerlo. Si yo ejerzo 50, también va a ejercer 50 para detenerlo. Pero si yo ejerzo 145.82, yo ya estoy superando el límite que puede soportar la fricción en condición estática. Por lo tanto, podría empezar a mover la caja. Entonces aquí vamos a poner la nota. Necesitamos una fuerza que sea mayor. Mayor no importa que sea ligeramente mayor, con que sea mayor para comenzar a mover la caja. En medida de que esta fuerza sea muy superior a los 145.81, pues entonces la caja va a adquirir una mayor aceleración. Entonces, pero al menos necesitamos una fuerza que supere los 145.81 newtons para poder mover esa caja. Ahora, esto es para el inciso A. Vamos ahora con el inciso B. En el inciso B nos está solicitando calcular la aceleración de la caja cuando nosotros jalemos la cuerda con una fuerza de T igual a 200 newtons. Entonces, en este caso, esta fuerza de 200 newtons es suficiente para superar la fuerza que habíamos mencionado previamente, que era el límite necesario para comenzar a mover la caja. Por lo tanto, podemos asegurar que con una fuerza de 200 newtons la caja va a estar en movimiento. Y si la caja va a estar en movimiento, entonces vamos a tener que nuestro coeficiente de fricción dinámico va a ser, nuestro coeficiente de fricción va a ser el coeficiente de fricción cinético, que va a ser de 0.22 según nos mencionaba el problema. Y aparte podemos asegurar que la aceleración horizontal va a ser mayor o igual a 0. Igual a 0 si la fuerza es justo lo necesaria para mantener en movimiento a la caja con el coeficiente de fricción cinético, o mayor que 0 si lo supera esta fuerza de fricción que va a estar ejerciendo la intersección de la superficie con la caja. Entonces, en este caso, pues vamos a ver cómo resulta la aceleración. Nosotros, repito, no podemos considerar que es 0, entonces la tenemos que considerar como una variable para poder calcularla. En este caso, la sumatoria de fuerzas horizontales va a ser igual a la masa por la aceleración. Entonces vamos a tener que la sumatoria de fuerzas horizontales son las que ya habíamos analizado en el diagrama de cuerpo libre, menos la fuerza de fricción, más la componente horizontal de nuestra fuerza T que estamos aplicando. Esto va a ser igual a la masa de 40 kilogramos por una aceleración horizontal que no la conocemos, la vamos a dejar como variable. Vamos a tener entonces que la fuerza de fricción va a ser el coeficiente de fricción, en este caso el coeficiente de fricción cinético de 0.22 por la normal, más el producto de T coseno de 20, que es lo equivalente a la componente en X de la fuerza T, a T sub X, que ya habíamos planteado previamente. Esto va a ser igual entonces a la masa por la aceleración. De ahí podemos sustituir ya la fuerza T, que sabemos que es de 200 newtons según el problema. Por lo tanto, haríamos el producto 200 newton por coseno de 20, que resulta en 187.94 newtons. Aquí ya no podemos avanzar, tenemos dos variables, la variable de la normal y la variable de la aceleración. Vamos ahora a analizar la parte vertical. Sumatoria de fuerzas verticales es igual a 0. Aquí sí podemos asegurar que es 0 porque la caja no se está desplazando verticalmente, solamente en dado caso se desplazaría horizontalmente, por lo que nos plantea el problema. En este caso tendríamos que la fuerza vertical involucrada pues es
la componente vertical de la fuerza T, es decir, T sub y, más la normal menos el peso igual a 0, como ya lo habíamos analizado previamente. En este caso, la componente vertical de T pues es T seno de 20, que es el ángulo de inclinación, más la normal, menos los 392.4 newtons, que es el valor del peso. Sabemos que el valor de la fuerza que estamos aplicando T es de 200 newtons, entonces al sustituirlo y al realizar el producto, pues llegamos a que 200 newtons por seno de 20 grados es igual a 68.4 newtons. De aquí habría que despejar la normal, entonces la normal va a ser igual a los 392.4 newtons. Estamos aquí despejando la normal, entonces estos dos términos son los que estamos operacionalizando para tenerlos expresados del lado derecho. Entonces serían los 392.4 newtons menos los 68.4 newtons y da como resultado que la normal, cuando se aplica una fuerza de 200 newtons, es de 324 newtons. Ya teniendo el valor de la normal, pues hay que sustituirlo en la ecuación que teníamos de x, nos daría menos 0.22 por 324 newtons más los 187.94 newtons, aquí hay un error, 187.94 newtons. Muy bien, aquí ya tenemos corregido ese pequeño detalle que teníamos aquí. Entonces mencionábamos el 187.94 newtons, que estaría sumando al producto del 0.22 con la normal ya sustituida, 324 newtons, y esto pues va a ser igual a 40 kilogramos por la aceleración horizontal. Despejamos la aceleración horizontal y vamos a obtener los 187.94 newtons menos el producto de 0.22 con 324, que son 71.28 newtons, entre los 40 kilogramos. Al realizar esta diferencia y dividir entre los 40 kilogramos, pues obtenemos como resultado una aceleración de 2.9165 metros por segundo cuadrado. Esto nos habla de que la aceleración de la caja va a ser de aproximadamente 2.92 metros por segundo cuadrado cuando nosotros apliquemos una fuerza de 200 newtons sobre la caja. Si el video fue de tu agrado y el video te sirvió para comprender mejor el tema, te agradecería te suscribieras al canal y activaras las notificaciones del mismo para estar al pendiente del contenido que estaré subiendo. Muchas gracias y hasta la próxima.